bien, saludos cordiales. Soy el alumno y autor de este proyecto Juan José González Ramírez. Hoy estoy diseñando esta presentación en el cual voy a intentar comunicar de qué va el proyecto, qué herramientas tiene y cómo vamos a llevar a cabo esta aventura que es el desarrollo de software. Perfecto. Ahora voy a acomodarme un poco. Ok, ahí ya tenemos en pantalla las notas del proyecto, al cual le llamé cariñosamente admisión APP. Sí, básicamente el proyecto se encarga de emular tres aspectos fundamentales de un sistema para la gestión en salud ya implementado acá en Paraguay, que es el GIS. Así es el nombre que le aplican a ese proyecto. Este proyecto está metido en la mayoría de hospitales del Paraguay, ya está implementado. Entonces yo solamente me basé en una pequeña parte de su lógica de negocios y lo traje aquí para hacerlo más pequeño. Entonces, en esto va a constar de elaborar tres etapas del proyecto, que es una propia, que es admisionar al paciente, otra que es la preconsulta, en donde en ese caso están las enfermeras una vez que se admitió el paciente, y como tercera y última etapa, que es la etapa de la consulta, en donde entra el paciente con el doctor. Básicamente vamos a tratar de desarrollar toda esa lógica de negocios en backend usando herramientas de software libre como la tenemos aquí en generalidades. En este caso decidí escoger Python para desarrollarlo y me apoyé en este micro framework que se llama Flask. Luego tengo Git, que como ya sabemos es un sistema para gestionar versiones de proyectos de código. Esto lo tengo alojado, como ven aquí, en GitHub. Y próximamente estoy planteando, nada más a modo didáctico, quiero llevar este proyecto a Docker, lo quiero dockerizar, no sé si ese es el término, y subirlo en una plataforma en la nube, en este caso DigitalOcean o quizá Linode. Todavía lo estoy considerando. Ahora bien, quisiera hablar un poquito de las herramientas que vamos a estar aplicando aquí. Muy bien, Python, esta versión es bastante nuevecita, tiene unas novedades interesantes que le fueron añadidas a la hora de escribir código. Sugar Syntax le llaman, la hacen más amigable, por más de que Python es un lenguaje bastante amigable, pero igual tiene sus peripecias. En este caso usé Flask. Claro, ¿por qué Flask, verdad? Si tenemos Django. Y por la simple razón, una, porque me gusta, y esa no es una buena fundamentación. Simplemente porque Flask, a diferencia de Django, que es un framework, así en términos reales, un framework enorme en donde ya tienes módulos preconstruidos, módulos de login, módulos de usuarios. Lo único que tienes que hacer con Django es descargar y usar. En este caso, yo no quiero hacer eso porque hay cosas que prefiero hacerlas a mano. Entonces a Flask se lo denomina un micro framework, por eso el término micro, pequeño, porque es agnóstico, me permite a mí escoger la forma en cómo yo voy a llevar el desarrollo o la forma en cómo voy a construir o definir la arquitectura del sistema, que vamos a ir viendo más adelante. Con Flask yo puedo escoger qué tipo de patrón voy a usar, patrón de diseño, qué tipo de base de datos voy a usar, si voy a usar un ORM, no voy a usar un ORM, voy a hacerlo a mano con el driver.
de la base de datos. Es agnóstico con el gestor de plantilla, no quiero usar un gestor de plantilla, un motor de plantillas. eh, Quiero trabajar REST de una manera diferente, descargo un paquete, lo uso de esa manera. Esto me permite Flask. Flask me permite a través de pequeños módulos o las bibliotecas que yo requiera, si quiero usarla con la biblioteca estándar, por supuesto, porque no, se puede ir añadiendo sin ningún problema. Esto también se puede hacer en Django, pero tiene más detalles. Aquí esto se hace de manera más explícita, como lo vamos a explicar más adelante en el código. Y Flyway. ¿Qué es lo que es Flyway? Es una herramienta muy bonita que conocí hace 2 años aproximadamente. Aquí voy a ver si puedo compartir. Version Control for Your Database. Esto, voy a tratar de explicarlo brevemente, es controlar tu base de datos, las versiones de tu base de datos desde los insert, las operaciones DML, las operaciones DL, versionarlas y guardarlas en tu base de datos. Y también guardar tus queries, en este caso, tus ficheros SQL. Que vamos a ver más adelante también es una herramienta, como ven, de código abierto, pero también tiene una versión de paga. Por eso todas las marcas que estoy mencionando aquí, crédito a sus respectivos autores. Yo las estoy usando a modo didáctico, así que YouTube, por favor, no me bloquees. Y esto está escrito en Java, así que se puede utilizar la versión free como también la versión Enterprise si tienen para pagarla. Muy bien. Lo de Docker todavía no voy a abordar. Y bien, vamos a empezar ahora con la estructura del proyecto. La estructura del proyecto y luego, así como he ido planteando, voy a ir explicando cada una de las eh, carpetas que tienen en el proyecto y cómo trabajarlas, cómo fueron pensadas para trabajar. Y bien, aquí estamos. Aquí ya he desplegado mi Visual Studio Code. Sí, ese es el editor que utilicé para implementar este proyecto. Y bien, empecemos a desentrañar los misterios que tiene este proyecto. Aquí he redactado esto en dos escenas. Una de ellas es la estructura del proyecto y otra es la estructura del directorio principal. Cada uno requiere su explicación. Vamos a ver si lo logramos a tiempo. Vemos que como primera carpeta tenemos el doc, y acá simplemente yo le puse que es el eh, directorio para la creación de manuales. ¿Por qué, verdad? En esta clase de proyecto uno tiene que añadir los manuales, ¿verdad? Ya es lo tedioso escribir código, escribir el comentario, comentar el código, que esa es una etapa crucial para poder entender qué hizo el otro compañero. ¿Y por qué otra vez añadir docs? Y bien, por la simple razón de que aquí, si yo despliego docs, he creado aquí dos pequeños manuales. Como ven aquí, esto está en Markdown, que es un lenguaje de marcado muy bonito. Me olvidé de poner eso en mi lista de elementos o herramientas. Si yo le doy clic derecho, Open Preview, podemos ver que cuando vayan al repositorio, ellos ya, en este caso tus colaboradores, ya van a tener la opción de entender tu proyecto de una forma más intuitiva. Y acá simplemente yo puse, ok, como estamos trabajando en Python y como vamos a trabajar con un entorno virtual, bien, vale la pena mencionar que cómo levantar para los recién llegados en Python, cómo crear un entorno virtual. En este caso esto es para Linux, o si tienen Windows, su entorno de desarrollo, para ir preparando ya el entorno de desarrollo. Aquí inclusive se puede ir cargando pequeñas imágenes y explicarlo a paso a paso. En este caso, en estos dos ejemplos, uno es
redacté un poco de la documentación de VMB, que es para crear entornos virtuales, y el otro es usando el entorno virtual, en este caso VMB y pip. Pip, que es nuestro gestor de paquetes en Python. Cuando necesito instalar algún plugin extra al proyecto, necesito usar, por ejemplo, un plugin para generar PDFs en el backend. Entonces me voy a pip y busco pip search tal cosa y lo instalo en el proyecto. Esto se instala en el entorno virtual. Y por supuesto aquí otra vez se explica cómo instalar todos los paquetes. Claro, porque en este caso las personas recién llegadas al proyecto, ellos no van a tener todos los plugins porque eso consume mucho espacio en el repositorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente aquí con este fichero llamado packages.txt, aquí recuperamos todos los paquetes que vamos a estar utilizando, que son apenas 9 paquetes. Esto simplemente la persona que va a desarrollar lo tiene que mirar y tiene que ejecutar esto en su entorno, que por supuesto ya tiene que tener Python y su entorno virtual, y al darle pip install él ya recupera toda esta lista y genial, ya tienes todos los paquetes, ya tienes todas las herramientas para empezar a desarrollar tus módulos en el proyecto. Y por supuesto la carpeta docs puede tener más cosas. Si tú quisieras explicar cómo hacer tal cosa, cómo usar una transacción específica para tal módulo de tesorería o lo que sea, o farmacia, y bien, lo creas aquí. Esto enriquece más al proyecto, lo hace más profesional, más útil, y por supuesto guía más al desarrollador. No importa si sea senior o recién llegado, es muy importante documentar el código, y mientras más se documente y se explique el código, mejor, más rápido se termina. Bien, avancemos. Aquí tenemos CRC, que ya es nuestro directorio del código fuente. Aquí vamos a tener todo el código de Python, lo cual yo decidí dividirlo en tres: main, resources y VMB. Main, que es el directorio principal del proyecto, aquí vamos a estar todos nuestros ficheros de Python, los vamos a ir escribiendo aquí. Resources, que esto lo traducimos al español, que significa recursos. Esto significa que aquí vamos a ir poniendo todo lo que sean recursos que son necesarios para el proyecto. En este caso, un recurso puede ser las configuraciones del sistema o los queries que se apoyan para construir la base de datos, etcétera. Vamos a ver ahora mismo, sino que simplemente me encantaría citarlo.
este, entonces le cambian de nombre, le sacan este example y queda application.properties.iml y esto ya es leído por el proyecto. Bien, y luego tenemos esta carpeta que es Divi. Divi que tiene otra vez a su vez otra carpetita que se llama Migrations. Bueno, ¿qué es esta cosa rara? Esta carpeta nosotros la definimos, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Flyway, el sistema para versionar bases de datos? Muy bien. Hay que descargarse el proyecto de Flyway y Flyway gestiona esta carpeta. Vamos a mirar. Y no hay nada raro, simplemente el lenguaje de modificación de datos y de definición de datos, en este caso las creaciones de las tablas. Y aquí esto por supuesto se versiona y está versionado como ustedes ven aquí, versión 1, creación de tablas, versión 2, crear la secuencia, versión 3, cambio de longitud. Y vemos aquí cómo esto se va gestionando en la base de datos y podemos tener un histórico de los queries, un histórico de qué realmente ha ocurrido. Inclusive podemos agregar comentarios a los queries diciendo, ok, cambiamos esta columna de la base de datos porque así se requirió en el modelo de negocio. El modelo de negocio cambió o generar conflicto acá, o simplemente para avisar que hubieron cambios. Es importante tener un registro de cambios. Vamos a explicar en momentos cómo es que funciona este tema de Flyway. Muy bien. Aquí me situé en mi directorio, en este caso lenguaje científico, es la materia que estamos cursando ahora. Y la versión de Flyway que estoy usando es la 8.4.3. Vamos a entrar. Bien, este es el directorio de Flyway. Cuando descargamos Flyway, así nos viene un zip. Esto está comprimido, lo descomprimimos. Preferentemente, si vas a usar, lo hagas fuera de tu proyecto para que no se versione, porque esto es solamente la herramienta. Nosotros no queremos versionar la herramienta de Flyway, solamente queremos usar Flyway, así que es mejor tenerlo afuera. Bien, como ya dije, Flyway tiene una multitud de opciones a la hora de versionar la base de datos, pero voy a dedicarme solamente a tocar lo esencial. Vamos a la carpeta que es conf. Y aquí en flyway.conf le saqué una copia. Veamos. Como vemos, Flyway ya trae una plantilla para utilizar y tiene un gran soporte a base de datos. Miren, tenemos desde Oracle, MySQL, MariaDB, Informix, Postgres, SQL Server. Estas son todas las bases de datos que podemos estar versionando con Flyway. Ahora vamos a mirar mi archivo. ¿Cómo es que yo configuré mi Flyway? Por supuesto. Y solamente 4 son las opciones que tengo. Flyway URL, que es, en este caso le indico el JDBC, por eso les dije que estaba escrito en Java. Aquí vemos el driver de Java. Utilizo Postgres y le indico la URI de mi base de datos, mi usuario, mi contraseña. Y esto es importante, la dirección o la URI de dónde están mis queries. Como estuvimos hablando recién, aquí en el proyecto tenemos resources db migration, y aquí hay que indicarle el directorio del proyecto, porque es ahí donde Flyway va a empezar a trabajar. Muy bien, una vez indicado todo esto, por favor, esto hay que checarlo siempre porque si no, no va a funcionar. Una vez que ya esto está bien, podemos decirle a Flyway, nos situamos aquí y vamos a empezar a trabajar con Flyway. Vamos a decirle, ok Flyway, necesito que
me apliques estos cambios a la base de datos. Vamos a limpiar, perfecto. Tenemos que estar en el directorio. Y nosotros tenemos un fichero, en este caso este que está aquí. Este es para Windows. Y tenemos que ejecutar este script. Tiene tres opciones. Yo lo voy a ejecutar. Flyway barra, pues este es Linux, Flyway, y si le doy Enter, por supuesto me va a salir la multitud de opciones que puedo usar con Flyway. Yo solamente utilizo tres. Y aquí están los comandos esenciales: migrate, clean, info, validate, undo, baseline y repair. Bien, yo les dije que yo solamente utilizo el info, migrate y clean si es que, como su nombre lo indica, borra todos los objetos de la tabla. Sí, es enorme. Así que vamos a probar. Si le doy Flyway info y le doy en enter, voy a limpiar y vamos a volverlo a hacer, ¿sí? Para que se vea más. Ahí. Y vemos que la marca, el driver y lo más importante, fijémonos en lo que nos avisa: categoría, versión, descripción, tipo, instalado cuando, o sea, un timestamp, una marca, y el estado de nuestros queries. Esto voy a desplegar otra vez. Tenemos tres queries. Fíjense cómo es que Flyway ejecuta por nosotros los queries. Lo ejecuta uno a uno, por supuesto, pero ¿cuál es la diferencia entre yo puedo agarrar esto y crear un gran query y ya está, lo ejecuto todo? Pero la belleza de esto y la practicidad de esto radica en que cuando abrimos el Postgres, ok, vamos a arrastrar el Postgres, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos nuestra base de datos, que es OSPI, que es la que definimos, recuerdan, aquí en Application Properties, en el archivo YAM. Aquí vemos tablas. Vamos a ir un ratito al esquema público. Y fíjense aquí, dice Flyway Schema History. Vamos a ver. Mira cómo Flyway ya empieza a versionar cada uno de los cambios, si fueron exitosos o no, con su correspondiente nombre de script, quién lo ejecutó y un checksum que nos indica que todo ha ido bien. Esto es muy importante en el caso que tengamos más de 2 o 3 desarrolladores y no tengamos que estar copiando la base de datos cada rato, porque quizás a mi compañero le funcionó en su entorno, a mí no me funciona, o él tiene una versión diferente. Entonces, ¿qué hacemos con Flyway? Unificamos el criterio de la base de datos. Ok, todos tenemos un mismo esquema, las mismas tablas, y simplemente seguimos lo que ha versionado Flyway, ¿sí? Ahora veamos qué tan poderoso es Flyway. Flyway, vamos a darle otra vez enter y voy a darle drop clean. Acá está, Flyway clean. Vamos a hacer volar toda la base de datos. ¿Qué pasó? Adiós, se ha borrado completamente. Veamos, hagamos un refresh y fíjense, no tenemos nada de las tablas. Flyway ha hecho ese trabajo de limpieza por nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí ejecutamos Flyway info y vemos que está pendiente. Todos están pendientes. Yo necesito
ejecutar todos estos cambios. Necesito tener la base de datos lista para empezar a trabajar. Flyway migrate. Esperamos. Y se ha creado todo. Simplemente vamos aquí. Volvemos a refrescar. Y aquí tenemos todas nuestras tablas. Esto podemos volver a ejecutar. Aquí. En el esquema. Ver. Y así. Tenemos, fíjense lo práctico que es. Y tenemos toda la integridad en sí. Claro que siempre es importante hacer un backup de la base de datos. No estoy diciendo que no es necesario. Siempre, siempre, siempre es necesario hacer backup, por favor, toda la vida. Y hay que atender también con el formato en el cual se escriben los queries. Porque aquí tenemos B1, B2, B3, hay que respetar esta notación. Es B, un número y doble guión bajo y luego una descripción. Y listo, ya tenemos aquí la demostración de Flyway. Ahora, ya que estuvimos viendo las fauces de la gestión de la base de datos. Ojo, esto no es un ORM. No. Es solamente para gestionar las versiones de la base de datos. Muy bien. Ya habiendo desarrollado esa parte, podemos empezar a ver otras carpetas. Aquí ya estuvimos hablando sobre lo que es DB, sobre lo que es Doc, sobre lo que es Flyway, sobre lo que es Flask, sobre lo que es Git y alguna otra cosa. Ahora ya podemos empezar a hablar de main y de las fauces que tiene el proyecto. Esto vamos a sacar de aquí. Muy bien. ¿Cómo arrancamos el proyecto? Vemos que aparte de todas estas carpetas tenemos la licencia. Esto no es obligatorio. El README, que es para que te puedan ver en el repositorio de qué se trata tu proyecto. Y luego tenemos RAMPI y dos scripts de shell, le llaman la shell. En este caso uno es para Windows.cmd y el otro es para Linux.sh. Vamos a entrar en el de, en este caso, Linux, ¿sí? Aquí lo que hace este script es simplemente llama al intérprete, a la shell, que es bash, inicia el entorno virtual y luego exporta dos variables al entorno, que es necesito que me ejecutes primero entre todos los programas que hay. Necesito que me ejecutes este va a iniciar el sistema. Me vas a iniciar con RAMPI y luego quiero que por favor arranques con un entorno de desarrollo. Yo no planteo hacerlo para producción. Claro, lógicamente si vamos a hacer un despliegue en producción, esto hay que cambiarlo 100% y hay que añadirle otras cosas más para endurecer la seguridad. Muy bien. ¿Y qué hicimos aquí? ¿Qué pasó? Si vimos en tomas anteriores, teníamos start.example.cmd y start.example.sh. ¿Yo qué hice? Le saqué el example porque lógicamente si yo requiero hacer configuraciones adicionales a mi entorno, claro, lógicamente yo tengo mi entorno, mi compañero de trabajo tiene su entorno de trabajo y a veces nos vamos a coincidir por cosas de la vida, porque él tiene una versión diferente, yo tengo una versión diferente, o porque yo necesito unos parámetros diferentes para la asignación de turno que estoy haciendo. Entonces es que he tomado la decisión de no versionar este fichero. Claro, dejamos el de ejemplo para arrancar el proyecto y le sacamos si es que vamos a usar nuestro script personalizado. Bien, ¿cómo arrancamos esto? Simplemente hacemos un punto barra
start.sh. Le damos enter y fíjense cómo ya empieza a arrancar el sistema. Y vemos unas características interesantes que dice ser sirviendo una Flash app, que en este caso es RAM.pi, en entorno de development. Y aquí ya nos indica, ok, lo estamos sirviendo en esta URI. Y tiene algunas otras cositas que ahora no vamos a abordar. Esto ya es funcional, inclusive podemos probar ya esto. Muy bien. Aquí ya he traído a nosotros nuestro amado Postman y lo ejecuto, y esto a modo didáctico puso un hola mundo aquí. Como vemos, lo más importante, ya tenemos un status 200, el tiempo, el tamaño, los headers, no hay nada interesante, no le pasamos nada de momento. Vamos a ir explicando más adelante las APIs que desarrollé, pero vemos que ya está funcionando. Fíjense, ¿no? Ahora mismo, esto voy a traer un poco acá. Fíjense, tenemos aquí estos dos elementos. Ya estamos logueando las peticiones que estamos haciendo. Vamos a hacer más. Uno, acá el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Ya empezamos a capturar las peticiones que estamos haciendo, y acá la naturaleza de estas peticiones son get, como sabemos, post, put, delete, patch, son los verbos que utilizamos para REST. Esto no solamente es propio de REST, sino que es propio de HTTP, del protocolo de la capa de aplicación HTTP. Muy bien, esta no es la única manera de arrancar Python, por supuesto, en este proyecto. Aquí he devuelto a su archivo original, porque este es el que voy a usar, y este dejé como ejemplo. Control C, ya tengo ahí, y puedo hacer Python RAM.py, y fíjense cómo me arranca de una manera un poquito diferente. Ya, y fíjense que me manda como producción, porque esta no es la manera, también sirve, pero esta no es la manera en que la gente de Flash recomienda, no te obliga, sino te recomienda a usarlo así, a arrancar así tus proyectos. Particularmente es bueno conocer distintas vías. En caso de que uno falle, entonces uno puede ir examinando. Bien. Acá. Y vamos a volver al otro. Ahí. Estamos listos. Muy bien, habiendo explicado esto es todo lo que tenga que ver con el arranque del proyecto. Ahora vamos a ver las fauces que tiene RAM.py. Y RAM.py solamente tiene dos bibliotecas y el hilo del proceso principal. Esto es para trabajar con debugs. Si yo quiero, cuando voy a estar debugueando, es una biblioteca para trabajar los logs. Y aquí esto ya son paquetes de mi proyecto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí dice que si if esta super variable name, si es igual a main, entonces ok, me vas a arrancar app que estoy importando aquí, app.run, y el modo debug, por supuesto, true. Bien, que en esta simple línea que estamos haciendo, le estamos diciendo a Python, si este es el proceso principal de este proyecto, entonces simplemente inicia el proyecto, si no, no. Ahora veamos qué es lo que tiene app. Entonces vamos a ir un ratito al src. También ahora recordé algo de VS Code. Si quiero ir directo a ver esto que estoy importando, clic derecho, go to declaration, y fíjense, me abre otro archivito que está dentro de crc main, uno init.py, guión bajo, init, guión bajo y guión bajo, dos guión bajo.
Y hay una serie de instrucciones que he ido creando. Bien, primero y antes que nada, tenemos que aclarar una serie de cositas con respecto a Python. ¿Qué se diferencia de otros lenguajes como Java o como PHP? Aparte de la clara sintaxis, es que los ficheros tipo init.py, init, guión bajo, init, punto py, esto le dicen a Python, che, le dicen al intérprete, che, ¿sabes qué? Este entorno, este lugarcito de aquí va a ser un paquete. Así de simple. Fíjense que si yo abro, por ejemplo, DB, tiene un init.py. Si abro models, tiene un init.py. Si abro rutas, tiene un init.py. Cada carpeta, cada directorio tiene su init.py. Porque yo le estoy diciendo que estoy definiendo que cada carpeta va a ser un paquete para que se pueda hacer esto. src.main, en este caso si es models, hago from.main.models.admisión, etcétera, etcétera, y importar lo que tiene adentro. Es solo por eso. Pero también puedo escribir, puedo inicializar cositas dentro del paquete. ¿Qué podemos ver esto aquí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Porque recordemos que RAMPI, que es el primer programa que está arrancando, ¿qué hace? Arranca, inicia app.ram. ¿Y qué es lo que es app.ram? app.ram es esto. Es la instancia de Flask. Acá importamos la biblioteca del sistema operativo. Importamos Flask. Traemos el hilo principal y definimos en este caso ruta estática. Yo le digo a Flask OK. Dentro de esta variable application properties, ¿qué es lo que vamos a hacer en application properties? Me permiten un momento, voy a checar esto. En application properties yo voy a cargar esta ruta. ¿Se acuerdan mi fichero donde están mis datos de la base de datos? Está aquí. Al inicializar ya traigo una sola vez. No voy a estar cada rato leyendo ese fichero, sino que simplemente necesito leerlo una vez al arrancar el sistema. Luego, perdón, empezamos a importar nuestros módulos. Módulos referenciales, módulos de seguridad, módulos de admisión y etcétera. Podemos seguir añadiendo más y más y más módulos. También esto podemos hacerlo más dinámico. Esto es muy importante, o si no, no vamos a poder generar o tener las APIs. Dentro de cada uno de estos sirven, estos son los módulos que trabajan en el backend, la base de datos, los controladores, etcétera. Luego tenemos esta pequeña variable aparentemente inofensiva, API. API es igual a API versión 1. Y esto indica que como buena práctica, cuando vamos a estar diseñando APIs, es conveniente darle una versión a las APIs. Porque yo puedo tener un set de APIs, o sea, un set de muchos recursos, porque al hablar de RESTful, ya estamos hablando de recursos. Al crear ciudades, al crear nacionalidades, al crear facturas, hablando siempre en el contexto de REST, estoy diciendo que estoy creando recursos, modificando recursos, eliminando recursos en este caso en la base de datos. Sabemos que hay una base de datos por detrás, pero la persona que está usando la API no tiene el por qué saber que haya una base de datos. Se intuye que sí, obviamente, ¿verdad? Pero no sabe nada, está totalmente abstraído de que si es Postgres, si es MySQL, si es Oracle, si es una base de datos no SQL, un MongoDB, un Redis, no se sabe nada. Yo lo único que quiero es usar la API y usar, en este caso, los recursos. Necesito crear recursos. Entonces, siempre es bueno que cuando vayamos a crear nuestras APIs empecemos a versionar. Claro, tenemos la libertad, es simplemente una buena práctica que si buscamos en internet dice que esto a medida va cambiando,
porque los requerimientos del cliente cambian, los requerimientos del software cambian y cambia todo. Y es muy engorroso estar tocando las APIs, volver a retocarlas otra vez. Y luego de una gran actualización, ya que hay reconocible, queremos volver atrás. Es un asunto de logística y gestión de proyecto que consume tiempo. Entonces simplemente tenemos las APIs versionadas en el 1 y bien, tengo todas estas opciones. Luego puedo tener una API en su versión 2 que qué sé yo, estoy utilizando una tecnología X o una forma de refactorizar el código más eficiente que la anterior, o quizás simplemente yo estoy creando más recursos o gestionando más recursos en la API versión 2, en la API versión 3, o puedo tener no solamente las API que desarrollé, puedo tener las API de terceros. Qué sé yo, necesito conectarme a la API de IPS porque hay que consultar algo, o a la API de identificaciones porque necesito un antecedente. Y justo ellos también modificaron, versionaron su API. Entonces yo me desobligo y pongo número de la API. Número de la API, nombre de la API, ya está solucionado. Y no me confundo. Aparentemente es inofensivo, hasta podríamos llamar este cambio, pero a la larga es como que nuestro yo del futuro nos lo va a agradecer. Y después lo que hago aquí es simplemente nombrar los módulos. Módulo 0, le digo que esto va a llamar a la API y vamos a usar para referenciales. Módulo 1, voy a gestionar todos los recursos de seguridad, en este caso el login. Y en el módulo 2 que es admisión. Y así voy a ir añadiendo módulos. Y este es nuestro hola mundo de ejemplo, que llama la raíz. En este caso, aquí lo que ya me estoy adelantando ahora, un spoiler aquí. Esta es una función en Python. Y esto es un decorador. Un decorador lo que se indica en este caso es que voy a ligar, en este caso, voy a ligar esta ruta con esta función. No es un método, es una función. Yo nomás le llamé método name, ¿verdad? Pero en este caso es una función que está ligada a un decorador, así. Cuando llamemos a esa ruta, cuando haga match a la raíz, ok, retorna ese string hola mundo. Genial. Acá podemos mirar. Fíjense, la raíz, no hay nada acá. Send, simple. Muy bien. Ahora bien, como en el proyecto yo estoy utilizando Postgres, evidentemente necesito su driver. En este caso su driver es el PsychoPG. Para las personas que quieren utilizar Python y quieren utilizar Postgres y no quieren usar un ORM, se descargan PsychoPG 2-binary. Esta creo que es la última versión, así que por favor adelante, úsenlo, es software libre, es fantástico y está probado. Muchos ORMs la utilizan por debajo, como por ejemplo SQL Alchemist es uno de ellos. No estoy seguro el de Django cuál utiliza, capaz tenga el suyo, pero al final por debajo utilizan esto. Y si no utilizan por debajo, este driver es como el JDBC, pero el JDBC ya tiene soporte para más motores de base de datos. Este es específicamente del Postgres. Entonces vayamos a mirar en DB. Acá nuestro init no tiene nada porque solamente estoy indicando que es un paquete. Y vamos a nuestra primera clasecita, que es conexión DB. Doble clic y veamos qué hay aquí. Y antes de esto ya son las importaciones. Ahí vemos que vamos a hacer una especie de perito, un perito a la clase. Aquí en Python nombramos a la clase class conexión DB. Ya está. No hago ninguna herencia ni nada por el estilo, simplemente creo la clase. Creo la clase, me importo lo que necesito, importo la librería que necesito. Y vemos aquí algo interesante de Python,
que, como bien había dicho, esto parece una función, ¿verdad? Porque yo dije, che, esto es una función, no un objeto, no un método de un objeto. Bueno, aquí en este contexto, este que parece función es un método que pertenece a la clase de conexión DB. Y fíjense, hay algo interesante que es esta sangría. Python de forma nativa obligatoria te exige que empieces a trabajar con la sangría. Por ejemplo, clase, y lo que va a ir dentro de la clase va a tener esta sangría. Método, y lo que va a ir dentro del método tiene esta sangría. Y sea la estructura de control que estés utilizando, va a tener su sangría. Y si tú no respetas la sangría, Python no lo va a interpretar. Y va a lanzar una excepción de que, ok, necesitas revisar tu código en esa parte. Otro detalle interesante es que, ¿cómo es que trabajamos con Python con los modificadores de acceso? Public, private, protected. Bien, Python va a trabajar con el tema de lo que es privado y público. Lo maneja a través del guión bajo. En este caso, doble guión bajo significa que este método es privado. Método privado de la clase. Y si no tiene este doble guión bajo, es un método público. Así de simple. Y luego ya es, ¿y cómo es que sabemos? Hay otro detalle también interesante aquí, inspeccionando la clase. Y es que tenemos esta palabrita rara que es self. Self. O sea, a mí mismo. Me estoy refiriendo a mí mismo. Self es como el this en los lenguajes de programación. Es una variable que hace referencia a sí misma, a los recursos, a los atributos, a los métodos y a todo tipo de cosas que tiene la clase. Self. Self tal cosa. Self, tráeme esto de la clase, sí. Self lo hace. Entonces, cuando yo digo self, automáticamente esta función se convierte en un método de la clase conexión DB. Y recuerden que estuvimos definiendo Application Properties. Fíjense cómo ha evolucionado Application Properties. De estar en un simple fichero IML, ya lo tenemos aquí. De haberlo definido en el arranque del sistema, ya simplemente es usar el recurso. Entonces simplemente tomamos ese recurso que ya habíamos definido y bien, ¿y cuál es nuestro nexo? Nuestro nexo es app. Y yo le digo a Flash, necesito que me retorne la referencia a ese tu proceso, a ese proceso vamos a llamarle primigenio, aquel que arrancó al inicio. Me vas a traer esa referencia en current app como app. Sí, esto es muy parecido a lo que tenemos en SQL como el as de, yo le llamo los apodos, le apodas con otro nombre. Y bien, hagamos aquí un with. Un with es muy parecido a un try catch, así como tenemos en otros lenguajes. También se encarga de trabajar funciones, pero aquí viene la parte interesante, es que significa que todo lo que trabajemos con el with automáticamente lo va a cerrar. O sea que abriste una conexión a la base de datos, abriste un fichero, obviamente estas cosas van a estar abiertas, estos son canales abiertos. En este caso yo voy a estar leyendo un fichero, algo que está en mi computadora, un archivo de texto, lo que sea, ese canal va a estar abierto y yo tengo que manage, tengo que cerrarlo, tengo que gestionar ese recurso porque me está consumiendo ahí procesamiento, tiempo de espera, ciclo, y uno dice, pero ¿qué es lo que da, Juanjo? ¿Va Apple la deja abierto? Ese no. Cuando hablamos de optimizar cosas, optimizar el servidor, hablamos de que tenemos que llevar a un cuidado casi, no enfermizo, pero cuidar los recursos que tenemos en el servidor. No dejar abierto porque a veces esos son posibles brechas de seguridad o posibles brechas de que justo necesitas más RAM o más tiempo de procesamiento y no podés porque tenés muchos procesos inútiles abiertos.
Bien, eso es con respecto al with, ¿sí? With lo que hace es, toma este objetito que está aquí, que es Application Properties, y le digo, ok, me vas a abrir esto como un fichero. Y lo que devuelva properties, aquí voy a volver a escribir, este property es distinto de este property, porque este property está en este contexto y este property es de este contexto. Son dos properties distintos. Entonces, le digo que a través de esta biblioteca que se llama iaml.load file, y estos ya son argumentos propios de la biblioteca de IAML. A mi agradecimiento para los desarrolladores que hicieron esta biblioteca también. Y me retornas las propiedades. En este caso yo lo que quiero que me retorne es esta cadena. Por supuesto que si estamos trabajando con multibase de datos, vamos a llamarle multimotores de base de datos, con Postgres, Informix, el que quieras, es simplemente venir aquí y aquí crear tus variables, o en todo caso se pueden crear las variables en el entorno, aquí en el environment se puede crear. Entonces uno a través de otro script puede ir simplemente reescribiendo este fichero y pasándole a la conexión sin ningún problema. Entonces así, ¿qué nos ahorramos con esta forma de trabajo? Nos ahorramos estar poniendo cadenas estáticas, y también nos ahorramos poner información sensible. Solamente lo necesario le mandamos, y en todo caso si quieren acceder a estos datos tienen que hackear el servidor y venir a revisar aquí en este caso el environment, el entorno del sistema operativo. Bien, ¿y qué más tenemos? Miren qué bonito, aquí así es como comentamos en Python, siempre se deja este espacio. Y si yo aquí dejo mi cursor, ella me indica cómo estoy comentando o cómo estoy documentando en Python. Método constructor de la clase conexión mediante el método, y hay una explicación breve. Y self, ¿verdad? Y esto es un estándar en Python, no solamente en Flash, sino que cualquier constructor, hay varias en realidad, hay varios tipos de esto que pues son medio raros aquí, ¿verdad? Porque tiene esto doble guión bajo, pero hay varios tipos de métodos a la hora de trabajar con las clases en Java. Y bien, lo que hacemos aquí es definimos un properties, una variable properties, y le digo self get properties, me traes esto, las propiedades que tenía aquí, y por supuesto div name. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos todas estas variables, pues lo único que hago es los llamo por su clave: div name, user, host, port y password. Host, esto por supuesto tienen que coincidir. ¿Esto qué es? Esto es un diccionario en Java. Un diccionario es una estructura mutable que permite trabajar los elementos como clave, valor, clave, valor, clave, valor. Y hablo en este sentido que es mutable porque existen unas estructuras que se llaman estructuras no mutables, no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero son los lists, tuplas también se le dice, etcétera. En JavaScript creo que le llaman los sets. Bien, no ordenado por supuesto. No vamos a entrar en árboles binarios y esas cosas. Y aquí la cadena de conexión. La cadena de conexión, y aquí tenemos la instancia. Muy bien, ya tenemos la instancia de la conexión a la base de datos, perfecto. Ahora podemos seguir examinando otro mundo que es nuestra arquitectura de trabajo. ¿Dónde se fue? Un momento. Ahí está. Bien, ya estuvimos examinando aquí en nuestra guía a dónde vamos. Ya estuvimos examinando SRC, los docs, los resources, la conexión, y ahora vamos a examinar la estructura del directorio principal. Estoy moviendo el directorio de la clase de conexión. Acá te vamos a corregir.
directorio. Una errata mía, por favor, disculpen. Directorio para la clase de conexión. Ahora vamos a examinar models y las rutas. Pero aquí ya un spoiler, resumen, de que es el directorio para guardar las clases de TO y DAO. Y sí, por supuesto, se puede utilizar este patrón de diseño de TO y DAO en Python. No es estrictamente necesario usarlo, pero por supuesto sí se puede trabajar con eso sin ningún tipo de problema. Python te ofrece esa flexibilidad al no tener el tipado estático. Uno puede trabajarlo con esto, trabajar con diccionarios sin ningún tipo de problema. No va a haber esa exigencia, pero hay que tener más cuidado. Muy bien, veamos. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver models y vamos a mirar referenciales, que es el más fácil. Dentro de referenciales tenemos, por supuesto, ciudad. Y aquí tenemos ciudad DAO, ciudad esquema. Vamos a mirar también el de seguridad, el de login. DAO, como ven, tenemos varios tipos. Podemos, acá mezclé en uno solo. Pero aquí en login, por ejemplo, ya tenemos el DAO. Y luego tenemos un paquete que se llama entidades. Podemos separarlo así también sin ningún problema. Por ejemplo, si miro ciudad DAO y ciudad esquema, esto es, yo aquí utilicé dos ejemplos. Esto es utilizando un serializador que se llama Marshmallow. ¿Y qué es lo que es un serializador? Un serializador lo que hace es, como su nombre lo indica, es toma un objeto o una clase o una lista y al serializarlo pasa de un estado a otro. En este caso, pasarlo a JSON, por ejemplo. Serializar de un objeto de tipo Python o de un objeto de tipo Java o un objeto de tipo lenguaje que prefiera a JSON. Y viceversa, de JSON al lenguaje que estoy utilizando, de JSON a esas clases que necesito. Y esta biblioteca ya te permite simplemente definir los tipos y utilizarlos. Utilizarlo aquí, por ejemplo, en Ciudad DAO, y acá vemos otra clase. Aquí yo le llamé listar todos y vemos aquí cómo se trabaja en crudo con la base de datos. Se obtiene el cursor, se hace un select común de toda la vida, definimos una lista, cargamos elementos en esa lista y listo, retornamos la lista. Lo mismo para el agregar es un insert. Fíjense que la estructura es parecida. Traemos conexión, de conexión traemos el cursor y ejecutamos el cursor, hacemos un commit para confirmar que estamos insertando. Listo. Lo mismo para modificar las operaciones que tengan que ver con modificar datos, utilizan este commit. Y obvio, si hay un commit hay un rollback. Y aquí tenemos el que es para cerrar la conexión. Este es un ejemplo y luego está el otro ejemplo que es el de login, que es, vamos a mirar entidades, ¿sí? Aquí tenemos login DTO y login esquema. Fíjense, podemos usar cualquiera de los dos, con el que nos sintamos más cómodos. La diferencia está en que con Marshmallow se escribe un poco menos, porque ella te serializa todo, pero si queremos hacer el ejercicio de hacerlo a mano, ¿por qué no? Definimos la clase login DTO y aquí en nuestro DTO definimos los parámetros que queremos recibir. Como esto es este es el objeto que va a encapsularme toda esta información, código usuario, nombre, etcétera. Aquí ya podemos ir añadiéndole cositas y ya tenemos listo nuestro objeto para trabajar, por ejemplo, en el DAO. También, fíjense que tenemos algunas características interesantes. Listar todos es prácticamente parecido, jamás que como es el login tiene algunas operaciones un poco diferentes.
fíjense cómo para modificar usuario yo solamente obtengo el objeto usuario.usupassword, usuario.usunombre, usuario.usuapellido, y aquí voy eh, insertando en cada uno de ellos. Esto, por supuesto, al trabajar con el execute y con la parametrización, porque esto que estamos haciendo aquí es parametrizando uso apellido con su correspondiente uso apellido, aquí lo que estamos haciendo es estamos cerrando la barrera a que nos hagan inyecciones SQL aquí, porque obviamente cualquiera puede venir y cargar un SQL en nuestro JSON, en este caso cuando vayamos a probar la API. Y imagínense si nos cargan un query aquí de un delete, nos destruye la base de datos. Entonces esta parametrización con el execute ya nos permite limpiar de todo aquel código venenoso. Y ya ve, como ven, el proceso es muy parecido en cada uno de ellos, no hay mucha ciencia detrás de esto. Ahora, ¿cómo es que aprovechamos esto desde el lado de la base de datos? ¿Cómo es que aprovechamos todos estos recursos? ¿Dónde es lo que realmente se aprovecha esto? Vamos a cerrar todo. Esto se aprovecha en una carpeta, en este paquete que se llama rutas. Y vamos a mirar el de seguridad, ¿sí? Vamos a mirar el login. Y aquí en nuestra explicación de nuestra guía tenemos que rutas es el directorio para las clases controladoras o despachadoras de peticiones. Es aquí donde controlamos realmente ese recurso. Aquí se convierte en recurso. Aquí en rutas es donde aquello que era un método para insert, update, delete, es cuando se convierte en un recurso. Es una capa. Inclusive existen capas adicionales, como por ejemplo en Spring, que eso se lo pueden checar en Spring, que tienen esta capa o este paquete que le llaman services. Y services es una capa adicional otra vez en donde converge el DAO y en donde el DAO y el DTO se convierte otra vez en otro patrón que ofusca más propiedades. Este patrón que se llama ADR, Active Domain, y esto lo que hace es simplemente te ofusca más las propiedades. Patrón ADR se llama, que es un poquito diferente al MVC, y es así como podemos ir separándolo en las capas que nosotros quisiésemos. Por eso es que al principio mencioné que Flash nos permite hacer todas estas cosas con cierta flexibilidad, cosa que ciertos frameworks no nos permite hacer, porque hay algunos frameworks que te dicen que si no vas a usar esa carpeta, no puedes usar. Aquí tienes el control de tu código y lo defino como yo quiero. Quiero usar MVC, utilizo el estilo MVC. Si quiero utilizar otro tipo de patrones arquitectónicos como MVC VM, que es modelo vista controlador vista template, o el ADR, que se utiliza bastante en PHP, o también podemos tener los patrones arquitectónicos que le llaman atómicos. Eso se utiliza mucho en CSS, el Atomic Design, etcétera. Podemos trasladar todas esas analogías a nuestra arquitectura, y ¿por qué no va a funcionar si lo aplicamos bien? Bien, basta de cháchara y vamos a mirar qué tiene login routes. Yo decido llamarlo login routes. Así entonces yo sé que este fichero es de rutas, por más que está dentro de rutas, pero igual, por una cuestión de buenas prácticas. Vamos a bajar esto y vemos que como esto es el login, me importo varias cosas a la vez. Esto es por el tema del algoritmo para generar el hash SHA-256. Algunos de mis bibliotecas, en este caso mi DAO, mi DTO, mi esquema, en caso de que utilice mi esquema, si quiero definir algunas cosas extras antes,
Esto, los archivos de rutas son como si le buscásemos la analogía en Java, son como los servlets, casi como los servlets. Si ustedes se fijan en Java EE, se va a encontrar eso. En Java Enterprise Edition, que ya trae el soporte de HTTP Session, Request, Response, etcétera. Vemos que dentro de los servlets, aparte de que los servlets tienen un ciclo, otra vez creo que son los 4 o 5 ciclos para que arranque el servlet, ahí es cuando empezamos a gestionar las rutas, tanto el request como el response. Aquí esto se achica un poco más y ya lo trabajamos con los decoradores. En Spring también tiene un tema bastante parecido, ya lo agrupa todo. Spring tiene, aquí en Python se llaman decoradores, pero en Spring lo llaman etiquetas o tags, que empiezan con una arroba, tráeme tal cosa, arroba, entre, etcétera. Muy bien. ¿Y cómo es que funciona este tema de la magia de las peticiones HTTP aquí? Pues bien, aquí definimos la ruta, definimos el nombre de esa función que va a ir ligada al decorador, y aquí por supuesto esto es de mi DAO, traigo los ítems que necesito. Acá hago esa serialización, fíjense, aquí esquema, dump, ítems, etcétera. Aquí hago la serialización y digo que si existe ítem, si hay por lo menos un ítem dentro de mi if, me vas a retornar esos elementos ya serializados. Me vas a responder también un status 200. ¿Y qué es lo que es este JSONify? JSONify, aparte de ayudarme a verificar la serialización, me añade ciertos headers. En este caso, por ejemplo, dentro de un header va este mime que es application / o barra JSON, que le dice al servidor, ok, fíjate que te estoy enviando un JSON, o te estoy enviando un mime de texto o un mime de imagen. En este caso JSONify se encarga de agregar estas cosas, y fíjense la descripción que da aquí: serialize data to JSON and wrap it into the fast response. O sea que lo que hace es serializa a JSON y lo envuelve en una respuesta en una respuesta de tipo Flask con application / JSON, que es el mime que estuvimos hablando. Y aquí dice que utiliza dump para serializar la data y más cosas. Y así es como definimos ruta, hacemos lo que tenemos que hacer, retornamos. Definimos ruta, hacemos lo que tenemos que hacer, retornamos. Lo mismo aquí. Vamos a mirar un poco un agregar usuario. En este caso agregar usuario es un poco más complicado porque aquí tengo que traer el password, traigo un digest. El digest es el procesamiento del SHA-256 en sí. Me trae la codificación ya lista y eso le paso a la base de datos. Y aquí está nuestro agregar usuario. Fíjense cómo acá utilizamos el DTO. Convertimos, encapsulamos todo en este DTO y le pasamos el DTO a agregar usuario. Y si este login agregar usuario me trae true, ok, correcto. Si es modificar usuario, fíjense cómo cambian los verbos. Los get también se puede poner. Es considerada también buena práctica poner get, pero si tú no lo pones, aquí por ejemplo, en get usuario por código usuario, si tú no traes, si no le pones el método, ya se asume que estás usando el método get. Otra cosa muy interesante es, se considera siempre buena práctica y por una cuestión de sensatez poner buenos nombres a las APIs para saber qué es lo que realmente hace la API. Aquí agregar usuario, estamos haciendo un put si quiero modificar en este caso el recurso, si quiero eliminar el recurso o si quiero chequear el password. Ya, fíjense cómo esto está todo versionado, está
actualizado ya en el repositorio. Y veamos, por ejemplo, admisión es muy parecido. Fíjense, admisión, guardar paciente, traer profesionales, y aquí fíjense cómo lo que recupero del post lo traigo a través de request.getJSON, y dentro de este getJSON fíjense cómo traigo ya toditos los elementos. Lo mismo aquí, me trae toda esta data y he preparado unos ejemplos para mirar en Postman. He creado una lista aquí en colecciones. Aquí está para gestionar la ciudad y aquí está para gestionar el login. Aquí tengo más. Get ciudades, get usuarios. Vamos a mirar este get usuario. Ahora mismo está vacía la base de datos porque acá estado correcto, pero el mensaje es no existe el usuario. Acá está pacientes admitidos. No hay ningún paciente admitido porque simplemente no agregué nada. Está vacía mi base de datos. Vamos a mirar un post de ciudad. Y acá, agregar ciudad. ¿Cómo es que trabajamos aquí agregar ciudad? Simplemente nos vamos al body y le cambio en el body el tipo de dato que voy a enviar. En este caso va a ser un JSON y raw. Aquí raw, y aquí tengo un JSON San Lorenzo. Enviamos San Lorenzo y dice estado correcto, se ha agregado. Revisamos el servidor, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Post en ciudad, agregar ciudad, dice 201, se ha agregado. Excelente. Y esto también hay que tener en cuenta, los tipos de retorno de los status quo también comunican cosas. Ahora quiero saber si este San Lorenzo realmente se guardó. Vamos a hacer un get. Vamos a ver qué trae este. Get ciudades. Fíjense, San Lorenzo. O de repente voy a agregar más. Quiero agregar otro. Y este en vez de San Lorenzo, vamos a ponerle que sea Capiata. Capiata. Enviamos. Y luego se guardó, dice que vamos a hacer un get. Y fíjense, acá ya tenemos San Lorenzo y Capiata. Y bien, fíjense que queremos corroborar si esto está funcionando bien, y si no, no está mintiendo el código, que siempre es bueno hacer ese doble check. Venimos acá un ratito a ciudades, todas las filas. Ahí está, San Lorenzo, Capiata. Listo, solucionado, señores. Y así es como, la verdad que el video me ha quedado 1:15, qué bárbaro. Así es como nuestro proyectito de Flash trabaja. Todavía queda agregar dos pequeños módulos, pero ya tenemos un RESTful completito, 100% RESTful. Claro, esto después podemos conectar a un frontend, qué sé yo, a un React, a un JavaScript, qué sé yo. Vamos a suponer que quiero eliminar el de Capiata, que es el 2. Quiero eliminar Capiata. Se eliminó Capiata. Reviso otra vez. No hay más. Es más, si me voy al Postgres, vuelvo a ejecutar. Adiós Capiata, te nos fuiste. Y así es como en esta sesión informativa, demostrativa, pusimos a prueba, en este caso, el proyecto de Admission APP. Estoy muy contento de llegar a esto. Todavía faltan más cosas, hay todavía más objetivos a cumplir, que en este caso poder alzarlo, subirlo a la nube. Espero poder lograrlo.
Y también agradezco que me estén viendo. Encarecidamente agradezco las críticas, sugerencias, es bienvenido. Desde aquí me despido y gracias por ver este video.